Dentro de un rato, cuando termine de contarte las cosas que ahora te voy a contar, sabrás mucho más sobre el arte de narrar. Para hacerlo, he escogido a un maestro, he escogido a Gabriel García Márquez y he escogido una obra que se llama Cien años de soledad y que la conoces. Y dentro de esa obra he escogido una frase. La frase que García Márquez confiesa que tardó 16 años en encontrarla. 16 años en decidir que esa y no otra sería la primera frase de su novela. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante decidir cuál va a ser la frase que inicie una novela? ¿O cuál va a ser una frase determinada dentro del contexto de una novela? Pues es muy importante. Es una decisión. Es más, te diría que escribir cualquier novela o cualquier relato, por extenso o por breve que parezca, implica constantemente una sumatoria de decisiones, implica un conjunto de decisiones, decisiones que son muy importantes si la novela va a ser, o el relato va a ser, o el cuento breve va a ser eficaz. Eficaz en términos, como dice James Garner, en el sentido de si va a atrapar la atención del lector. Esto no quiere decir que sea tremendamente interesante en el sentido de la novela de aventuras, en el sentido de atrapante o trepidante o interesante en el sentido de suspense, sino si va a capturar o no la atención del lector. Y como dice Garner, toda novela, también todo cuento, todo relato, es en alguna medida un sueño inducido en el lector. Lo mismo que una película es un sueño inducido en el espectador, y una obra de teatro también lo es. Y un poema, mientras lo recita un poeta o mientras el lector lo está leyendo, también es de alguna manera un sueño inducido que se está disfrutando. Bien, para que este sueño no se interrumpa, para que no le pase al lector aquello que a mí al menos me ha pasado muchas veces, despertarme de un sueño hermoso y querer seguir soñando, decir, ay, 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 quiero retomarlo en el punto en que estaba, y a veces lo he logrado. Bien, para que ese sueño no se interrumpa, la obra ha de respetar ciertas reglas internas que son generales a todas las obras, tanto sean novelas como relatos como cuentos, pero también a ciertas reglas que son inherentes a esa propia obra en concreto. Muy en concreto, Cien años de soledad es una obra realmente extraordinaria, magnífica, que rompe con muchos moldes, que rompe con muchas reglas y que instaura unas reglas nuevas. De ahí que tenga tantos epígonos, tantos seguidores, tantas personas que han logrado, con mayor o con menor acierto, hacer obras parecidas o siguiendo esa manera de construir una obra novelística. Cien años de soledad es uno de los 5 libros más leídos de toda la historia mundial de la literatura, no es por nada. Y te recuerdo que su primera frase, tan hermosa y tan decisiva, esa es la palabra, decisiva, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día remoto en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bien, esta frase es tan interesante y es tan importante que, bueno, agotaríamos el espacio de varias horas hablando sobre esta frase. Yo voy a remitirme a los elementos centrales que yo he descubierto en ella y que son interesantes para que, en un breve lapso viendo un vídeo, puedas entender núcleos duros, núcleos importantes, sustanciales, significativos del arte de escribir. Decía antes que escribir una novela o escribir un relato o un cuento, según Garner, es inducir un tipo de sueño especial en el lector o en el espectador, o el que de alguna manera participa en la co-creación contigo cuando está leyendo o cuando está siendo espectador de una película, de una obra de teatro, de esa obra que tú has puesto delante de él y que te has comprometido a mantener una relación con esa persona en la cual esa persona cree lo que tú estás narrando y disfruta de ello. Bien, os voy a explicar. Para inducir un sueño
En concreto, para inducir un sueño hipnótico, de alguna manera hay que despistar a la conciencia. La conciencia siempre está vigilante, siempre está pensando, a ver, ¿por dónde me van a meter a mí un dato que me lo van a introducir de manera velada o disimulada y yo no me daré cuenta y entonces después, bueno, o a ver, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco de este acto de magia? Bien, esa conciencia vigilante, cuando alguien se pone a leer una obra de arte de esta magnitud, como Cien años de soledad u otras, queda en suspenso. Y me atrevería a afirmar que no queda en suspenso por aquello tan manido de... Sí, el lector hace un pacto con el autor por el cual suspende su credulidad y se convierte en un ser incrédulo, que se deja arrastrar por el encantamiento de la obra. No es por esto. Es porque el autor, cuando es, sí, digámoslo, un profesional de la talla del profesional que García Márquez hizo de sí mismo, entra, como se dice aquí en la península ibérica, entra a saco, entra con gran fuerza, con gran potencia inductiva en sus frases, y es capaz de, en una sola frase, desmontar todas las expectativas racionales, dividir, cercenar todas las batallones de atención que tú tienes dispuestos para que no te engañen, y entrar en esa Troya tan mal guarnecida que tienes frente a una obra magnífica. Y te voy a explicar cómo lo hace. Es muy sencillo. He dicho antes que a la hora de escribir pues se toman decisiones. Bien, las decisiones son sobre varios aspectos, son sobre múltiples aspectos de la narrativa y de la narración esta en concreto. Pero también se parte de una hipótesis. A mí me gustaba, cuando empezaba a escribir hace ya 20 años, a mí me gustaba decir, en una época en que yo estaba enamorado de una chica que le gustaban las matemáticas, y entonces a mí también empezaron a gustarme mucho las matemáticas, a mí me gustaba decir que había descubierto, sobre todo leyendo a Edgar Allan Poe, a Horacio Quiroga, que todo autor, para implantar en tu cerebro a la hora de comenzar una lectura de una obra de ellos, captar tu atención, implanta en tu cerebro un axioma, decía. No es un axioma matemático, es un axioma imaginativo, creativo o literario. Es un axioma de la imaginación. Un axioma en matemáticas es algo que no sabemos si es cierto o no, pero partimos de la base de que es cierto porque nos va a servir para construir encima de él una serie de hipótesis, las cuales, una vez las tengamos construidas, podemos cercenar o quitar o dejar de lado esta base de la cual partimos y ver si se mantienen en pie. Esto hace la literatura. Esto es lo que yo me decía a mí mismo. Hay que partir de una hipótesis que sea como un axioma. Algo axiomático ha de preponerse en la primera línea. Bastará decir que mi nombre es Juan Pablo Castel, el pintor que asesinó o que mató a María Iribarne. Así comienza El túnel, esa magnífica obra de Ernesto Sábato. Eso es un axioma. Hay que creerlo, sí o sí. Esta persona que me habla dice ser esa persona y dice que ha hecho eso. Bueno, hay axiomas mucho más complejos. A mí me gusta citar el comienzo de Lo que el viento se llevó, porque es de una virulencia magnífica. Scarlett O'Hara no era bella, pero los hombres no se daban cuenta hasta que no estaban enamorados de ella, y esto le había pasado a los gemelos Tart. Esa frase es de un tremendo poder inductivo en el cerebro de cualquier lector, porque juega con las barajas de las que vendrían a ser las frases en literatura, de tal manera que llega a confundirte, a no saber dónde está escondido en qué manga, y a pensar también cuántas mangas tiene esta persona en su chaqueta, cuántos ases en consecuencia tiene. Bien, pues esto García Márquez en Cien años de soledad lo llevó a extremos inusuales. Pensemos por un momento en esa frase maravillosa. Muchos años después,
el coronel Aureliano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría el día remoto en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Bien, mira, es tan sencillo como esto. Cuando tú estableces un axioma para que la imaginación trabaje en torno a él, haces lo que en psicología de la memoria se llama una asociación ilógica entre elementos dispares. En el colegio, en la secundaria, te habrán enseñado que una cosa curiosa que pasa con la memoria humana es que cuando quieres recordar algo, cuanto más elementos le sumes, más fácil te será recordar. No es lo mismo recordar, 1970, y decir esa fue una fecha importante de algo, que asociarle a algún evento que sucedió en 1970. No es lo mismo decir año 2000 que asociarle un evento o muchos eventos asociados a ese año. Al asociarle más cosas, más fácil acudirá a la memoria. Más fácil acudir a la memoria quiere decir que con mayor facilidad se implantará en tu memoria. Y eso es lo que hacen las obras buenas, tanto sean novelas, cuentos o películas. Pues bien, todo axioma bien construido parte de una asociación ilícita entre elementos dispares. La falta de belleza de Scarlett O'Hara con el hecho de que los hombres no se den cuenta que caen en sus redes y que esto le haya pasado a un par de gemelos. Esto es truculento. No sé si hay cerebros que pueden soportar la curiosidad. Pues bien, esta serie de asociaciones inesperadas las produce de manera magnífica la primera frase de la obra de García Márquez. Ahora en el próximo vídeo continuamos en ello.